Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te traigo una recopilación de historias paranormales. Primera historia: el susurro de las gárgolas. Hace algunos años mi amigo Raúl tuvo una experiencia que lo dejó marcado para siempre. Era una de esas historias que te hielan la sangre y te hacen dudar de lo que es real y lo que no. Raúl, un tipo escéptico y irracional, nunca había creído en lo paranormal. Pero una noche todo cambió. Raúl se había mudado a un pequeño pueblo en el norte de España para trabajar en un proyecto arquitectónico. Era un lugar tranquilo, con calles empedradas y edificios antiguos que parecían sacados de otro tiempo. La iglesia del pueblo, un edificio gótico imponente, era uno de los puntos más destacados. Sus paredes de piedra y sus vitrales oscuros daban al lugar un aire de misterio. Lo que más llamaba la atención de la iglesia eran las gárgolas que adornaban su fachada. Eran figuras grotescas, con caras deformadas y cuerpos retorcidos, esculpidas con precisión escalofriante. Parecían estar vivas, observando a todos los que pasaban por allí, con ojos de piedra. Los lugareños evitaban mirarlas directamente, y siempre hablaban en susurros cuando se referían a ellas. Raúl no era supersticioso, así que no le prestó demasiada atención a las historias que escuchaba sobre las gárgolas. Sin embargo, una noche mientras trabajaba en unos planos en un estudio, algo extraño ocurrió. Era cerca de la medianoche, cuando escuchó un murmullo. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido se hizo más claro y distintivo. Eran susurros, como si alguien estuviera hablando justo fuera de su ventana. Se levantó para mirar, pero no vio a nadie. El sonido persistía y parecía venir de la dirección de la iglesia. Decidió investigar, pensando que tal vez algún bromista estaba tratando de asustarlo. Al salir de su casa, notó que el pueblo estaba desierto. La niebla se había levantado, cubriendo las calles con un velo fantasmal. Caminó hasta la iglesia y los susurros se hicieron más fuertes. Provenían de las gárgolas. Raúl se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que era una locura, pero juraría que las gárgolas estaban susurrando. Las miró fijamente, tratando de encontrar una explicación racional. Y entonces lo vio. Uno de los ojos de una gárgola se movió. Raúl retrocedió, horrorizado. Las gárgolas no podían estar vivas. Debía ser una ilusión, un truco de la luz y la niebla. Sin embargo, los susurros continuaban, llenos de palabras que no podía entender, pero que transmitían una sensación de profundo malestar. Decidió volver a casa, pero mientras caminaba, sintió que algo lo seguía. No había nadie en las calles, pero los susurros parecían acompañarlo, creciendo en intensidad. Al llegar a su casa, cerró todas las puertas y ventanas, trató de bloquear el sonido, pero los susurros no cesaron. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Los susurros se convirtieron en gritos, y las sombras en su habitación parecían moverse con vida propia. Intentó concentrarse en su trabajo, pero era imposible. Sentía que las gárgolas lo observaban, que estaban esperando algo de él. Los días siguientes fueron una pesadilla. Raúl comenzó a ver figuras en la niebla, sombras que se deslizaban entre los árboles y desaparecían cuando trataba de acercarse. Las gárgolas parecían cambiar de posición cada vez que las miraba, como si estuvieran siguiendo sus movimientos. Desesperado, decidió investigar la historia de la iglesia y sus gárgolas. Fue a la biblioteca del pueblo y buscó entre los viejos archivos. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Las gárgolas no eran meras decoraciones. Habían sido esculpidas por un artista local en el siglo XVII, un hombre obsesionado con la idea de atrapar espíritus malignos en piedra. Según la leyenda, el artista había hecho un pacto oscuro para dar vida a las gárgolas, sellando en ellas las almas de los condenados. Raúl intentó encontrar una solución, algo que pudiera romper el hechizo, pero cada noche los susurros se volvían más fuertes, los gritos más desesperados. Las gárgolas parecían moverse, acercándose lentamente a su casa. No podía escapar de ellas. Una noche, mientras revisaba los planos de la iglesia, encontró algo inquietante, un pasadizo secreto que conectaba con una cripta subterránea. Decidió explorarla, con la esperanza de encontrar algo que pudiera detener a las gárgolas. Bajó a la cripta con una linterna, sintiendo cómo el aire se volvía más frío y denso. La cripta estaba llena de esculturas.
todas con las mismas expresiones horrorizadas de las gárgolas. En el centro, encontró un altar con inscripciones en latín. Las palabras hablaban de sacrificios y condenas eternas. Mientras leía, los susurros llenaron el aire, esta vez más cercanos y claramente amenazantes. Raúl retrocedió, sintiendo que las sombras se cerraban sobre él. La linterna parpadeó y se apagó, dejándolo en la oscuridad. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores y sintió manos frías que lo agarraban. Luchó por liberarse, pero era inútil. Lo encontraron a la mañana siguiente en la cripta, con una expresión de puro terror en su rostro. Los médicos dijeron que había muerto de un ataque al corazón, pero los lugareños sabían la verdad. Las gárgolas lo habían reclamado. Desde entonces, la iglesia permanece cerrada y nadie se atreve a acercarse. Los susurros han cesado, pero las gárgolas siguen allí, observando con sus ojos de piedra, esperando a su próxima víctima. Y cada vez que la niebla se levanta, el pueblo recuerda la noche en que Raúl se enfrentó a los demonios de piedra y perdió. Siguiente historia: el pacto del ventrílocuo. Hace unos años, mi amigo Sergio, un ventríloco talentoso, encontró un muñeco antiguo en una tienda de antigüedades, en un rincón olvidado de la ciudad. La tienda estaba llena de objetos curiosos y extraños, pero el muñeco, que el dueño llamaba Gideon, parecía destacar de manera inquietante. Era una figura esculpida con detalle de macabro, con ojos de vidrio que parecían seguirle a donde fueras, y una sonrisa torcida que nunca cambiaba. El dueño de la tienda le contó a Sergio que Gideon había pertenecido a un famoso ventríloco de principios del siglo XX, conocido por sus espectáculos llenos de misterio y terror. La leyenda decía que el ventríloco había desaparecido misteriosamente después de su último show, y algunos susurraban que había hecho un pacto oscuro para alcanzar su éxito. Sergio, fascinado por la historia y la apariencia del muñeco, decidió comprarlo. Esa misma noche, llevó a Gideon a su casa y comenzó a practicar con él. Desde el primer momento notó algo extraño. Las rutinas con Gideon eran más fluidas, y el muñeco parecía tener una personalidad propia. El público en sus espectáculos lo adoraba, y la fama de Sergio creció rápidamente. Pero con el éxito vinieron las pesadillas. Sergio comenzó a tener sueños perturbadores, en los que Gideon le hablaba con una voz grave y siniestra, contándole historias de pactos oscuros y almas condenadas. Se despertaba en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que algo maligno lo estaba acechando. Durante el día, las cosas no mejoraban. Sergio comenzó a notar que el muñeco se movía por sí solo. Al principio eran pequeños cambios de posición, pero pronto se convirtió en algo más perturbador. Encontraba a Gideon en diferentes habitaciones, siempre mirándolo con esos ojos de vidrio que parecían tener vida propia. Una noche, Sergio se despertó y vio al muñeco sentado en una silla al otro lado de su habitación, observándolo fijamente. Decidió investigar la historia del muñeco y descubrió que el antiguo dueño había desaparecido misteriosamente después de su último espectáculo. Había rumores de que había hecho un pacto oscuro para obtener su éxito, un pacto que involucraba a Gideon. Desesperado por respuestas, Sergio buscó la ayuda de un experto en lo oculto, el investigador, un hombre mayor con un vasto conocimiento de lo paranormal. Le contó que Gideon no era un simple muñeco. Según antiguos escritos, Gideon era un recipiente para almas atrapadas, y cualquier ventríloco que lo utilizara estaba en peligro de perder la suya. El investigador le dio a Sergio un ritual para intentar romper el vínculo con Gideon. Esa noche, Sergio siguió las instrucciones al pie de la letra, encendiendo velas negras y recitando antiguas oraciones en latín. Pero en medio del ritual, las luces se apagaron y una risa macabra llenó la habitación. Gideon se movió por sí solo, cayendo de la mesa y arrastrándose hacia Sergio. En pánico, Sergio interrumpió el ritual y huyó de la casa. Pasó la noche en un hotel, pero no pudo escapar de las pesadillas. Gideon apareció en sus sueños, prometiéndole que nunca podría deshacerse de él. Sergio decidió deshacerse del muñeco de una vez por todas. Lo arrojó a un río, pero al regresar a casa, encontró a Gideon esperándolo en la sala de estar. Lo enterró en un bosque, pero al día siguiente, el muñeco estaba de vuelta, sentado en su silla favorita. La desesperación comenzó a consumir a Sergio. Sus amigos y familiares notaron el cambio.
Sergio se volvió paranoico, distante y errático. Apenas dormía y se aislaba cada vez más, temiendo por su vida. Los espectáculos que alguna vez habían sido su pasión se convirtieron en un tormento. Sin embargo, cada vez que intentaba actuar sin Gideon, el público se mostraba desinteresado y su carrera empezaba a caer. Finalmente, decidió enfrentar su miedo de la única manera que conocía, haciendo un último espectáculo con Gideon. Anunció un show especial, prometió una actuación inolvidable. La noche del espectáculo, el teatro estaba lleno, el ambiente era tenso y Sergio se sentía como un condenado a muerte. Durante el show, Gideon parecía más animado que nunca. Su voz resonaba con una energía siniestra y el público estaba hipnotizado. Pero a medida que avanzaba la actuación, Sergio comenzó a notar que sus propios movimientos estaban siendo controlados. Sentía las cuerdas del destino apretándose a su alrededor. En el clímax del espectáculo, Gideon comenzó a hablar directamente al público, revelando sus secretos oscuros sobre Sergio y su pacto. La voz del muñeco se volvió más profunda y amenazante. Sergio intentó detenerlo, pero sus manos no respondían. Era como si estuviera poseído. Los espectadores, inicialmente encantados, comenzaron a inquietarse. La atmósfera en el teatro se volvió opresiva y algunos empezaron a salir horrorizados. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. El teatro quedó en total oscuridad y solo la risa malévola de Gideon se escuchaba. Cuando las luces volvieron, Sergio estaba en el escenario, solo, con Gideon en su regazo. El público había huido en pánico y el teatro estaba vacío. Sergio, quebrado y desesperado, llevó a Gideon de vuelta a su casa. Esa noche, los susurros volvieron, pero esta vez eran más claros y amenazantes. Gideon le reveló el precio del pacto. Sergio había intercambiado su alma por éxito, y ahora Gideon estaba listo para cobrar. Sergio sintió que su vida se desmoronaba. Las voces en su cabeza eran incesantes, y el muñeco parecía moverse cada vez con más libertad. Una noche, en un intento desesperado por liberarse, Sergio trató de quemar a Gideon, pero las llamas no lo afectaron. El muñeco permaneció intacto, y Sergio sintió un dolor agudo en su pecho, como si las llamas lo estuvieran consumiendo a él, en lugar del muñeco. El colapso de Sergio fue inevitable. Fue encontrado en su casa, completamente delirante, hablando en lenguas y con los ojos perdidos en la nada. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, donde pasó los últimos días de su vida. Los médicos no pudieron hacer nada por él. Su mente había sido destrozada por fuerzas más allá de su comprensión. Gideon desapareció nuevamente y nadie sabe qué fue de él, pero hay rumores de que el muñeco aún está allá afuera, esperando a su próxima víctima, a alguien lo suficientemente incauto para caer en su trampa. Sergio murió solo, atormentado por los espíritus que había liberado. Su nombre fue olvidado rápidamente, pero los que conocían la historia nunca pudieron borrar de sus mentes la imagen de Gideon y su sonrisa malévola. El pacto del ventríloco había cobrado su precio. El ciclo de terror estaba destinado a repetirse, porque algunos pactos, una vez hechos, nunca pueden ser rotos. Siguiente historia: La máscara de medianoche. La noche estaba en su apogeo cuando el teatro antiguo reabrió las puertas por primera vez en más de medio siglo. Las calles adoquinadas de la ciudad estaban cubiertas de niebla y una sensación de expectación y temor flotaba en el aire. Las luces del teatro brillaban como faros en la oscuridad, invitando a los curiosos y amantes del arte a descubrir los secretos que guardaban en su interior. Mariana, una joven actriz de gran talento y ambición, había sido seleccionada para el papel principal en la nueva producción del teatro. Ansiosa por explorar cada rincón del lugar, se aventuró sola en los laberínticos pasillos y habitaciones polvorientas durante una noche de ensayo. En uno de los camerinos olvidados, escondidos tras un espejo roto y cubierto de telarañas, encontró un cofre antiguo. Al abrirlo, descubrió una máscara exquisitamente tallada, pero desgastada por el tiempo. La máscara, con sus rasgos delicados y mirada penetrante, parecía casi viva. María no pudo resistir la tentación y con un temblor en las manos, se la colocó. En ese instante, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si una presencia oscura se hubiera apoderado de ella. Sus ojos se encontraron con su reflejo en el espejo roto, y por un momento le pareció ver una sombra detrás de ella,
una figura espectral que desapareció al parpadear. A partir de esa noche, Mariana comenzó a experimentar extrañas visiones. Durante los ensayos, podía ver figuras sangrientas en los palcos, sombras que se movían entre las butacas vacías, y oía susurros que parecían surgir de las paredes mismas del teatro. Cada vez que se ponía la máscara, las visiones se intensificaban, volviéndose más vívidas y aterradoras. Una noche, mientras practicaba una escena en el escenario, Mariana tuvo una visión particularmente perturbadora. Una mujer, con un vestido de época, empapada en sangre, gritaba pidiendo ayuda mientras era arrastrada hacia las profundidades del teatro. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, Mariana comenzó a investigar la historia del teatro. Descubrió que hacía muchos años una famosa actriz llamada Isabela había desaparecido misteriosamente durante una representación. La máscara que Mariana había encontrado pertenecía a Isabela, quien supuestamente la usaba en su última actuación. Los rumores decían que Isabela había sido víctima de un ritual oscuro, destinado a atraer el éxito y la prosperidad al teatro, a cambio de su alma. A medida que Mariana se sumergía más en la historia de Isabela, empezó a darse cuenta de que las visiones no eran simples alucinaciones. La presencia de Isabela estaba cada vez más fuerte, manifestándose con mayor frecuencia y violencia. Mariana comenzó a perder el control sobre su propio cuerpo y mente. A veces sentía que sus movimientos no eran suyos, que alguien más lo estaba manipulando. El director del teatro, un hombre excéntrico y obsesionado con el éxito de la producción, notó el cambio en Mariana. En lugar de preocuparse, vio una oportunidad. Convencido de que la máscara y las visiones eran una señal de que Isabela estaba ayudando a la producción desde el más allá, presionó a Mariana para que siguiera usándola, ignorando sus súplicas de detenerse. La noche del estreno llegó, y el teatro estaba lleno de espectadores ansiosos. Mariana, ahora completamente bajo la influencia de Isabela, subió al escenario con la máscara puesta. A medida que la obra avanzaba, las visiones se volvieron insoportables. Las figuras espectrales parecían mezclarse con el público, y el teatro entero parecía estar vivo, con una energía maligna. En el clímax de la obra, Mariana, en un trance, recreó involuntariamente el ritual que había sellado el destino de Isabela. Las luces del teatro parpadearon y un frío helado llenó el aire. Los espectadores, confundidos y aterrorizados, comenzaron a gritar y a intentar escapar, pero las puertas del teatro se cerraron de golpe, atrapándolos dentro. Mariana, con los ojos en blanco y la voz de Isabela resonando en su boca, recitó las palabras finales del ritual. Un viento sobrenatural barrió el teatro y la figura de Isabela apareció en el escenario, emergiendo de la sombra de Mariana. Con un grito desgarrador, Isabela se lanzó sobre Mariana, fusionándose con ella en un torbellino de oscuridad. Cuando la tormenta sobrenatural se calmó, el teatro quedó en un silencio mortal. Los espectadores, paralizados por el terror, vieron cómo el cuerpo sin vida de Mariana yacía en el escenario, con la máscara rota a su lado. Isabela había encontrado su venganza, pero a un precio terrible. El teatro, maldito por el ritual oscuro, quedó cerrado de nuevo, sus puertas selladas para siempre. La leyenda del teatro antiguo y la máscara de medianoche se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Aquellos que desafiaron la maldición pagaron con sus vidas, y las sombras del pasado continuaron acechando, esperando su próxima víctima. Siguiente historia: el espejo del diablo. La tienda de antigüedades de la calle Borgo era conocida por su colección de artefactos únicos y extraños. Sus rincones, oscuros y polvorientos, albergaban objetos olvidados por el tiempo, cada uno con su propia historia, su propio misterio. Fue en una tarde lluviosa que Enzo, un pintor que en busca de inspiración, cruzó el umbral de la tienda, sin saber que su vida cambiaría para siempre. Enzo deambulaba por los pasillos abarrotados, cuando algo llamó su atención. Entre una pila de muebles antiguos, vio un espejo de marco dorado y ornamentado, su superficie reflejando sombras distorsionadas. A pesar de su aspecto desgastado, había algo en él que lo atraía irremediablemente. Decidió comprarlo, convencido de que sería una adición perfecta a su estudio. El anciano, dueño de la tienda, un hombre de aspecto siniestro y ojos penetrantes, le advirtió con una sonrisa torva: «¡Ese espejo tiene historia! ¡Ten cuidado con lo que reflejas en él!». Enzo
Desestimando la advertencia como una estrategia de ventas, se llevó el espejo a casa, ansioso por comenzar a trabajar. En su estudio, Enzo colocó el espejo en una esquina, donde podía ver su reflejo mientras pintaba. Desde el primer día, notó algo extraño. Las imágenes en el espejo parecían cambiar sutilmente cuando él lo miraba directamente. Sombras se movían, formas, apenas perceptibles, bailaban en el borde de su visión. Una noche, después de horas de trabajo, Enzo vio algo que lo hizo detenerse. En el reflejo del espejo detrás de él, había una figura oscura, inmóvil y sin rostro. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. La figura desapareció tan pronto como volvió a mirar el espejo. Las visiones se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Una vez, vio a una mujer con un vestido antiguo, empapada en sangre, gritando silenciosamente desde el interior del espejo. Otra vez, una multitud de rostros pálidos y deformes lo observaban fijamente, sus ojos llenos de odio y desesperación. Cada noche, las visiones se volvían más intensas y aterradoras. Enzo comenzó a perder la noción de la realidad, incapaz de distinguir entre lo que era real y lo que era una alucinación. Dormía poco y comía menos, obsesionado con el espejo y los secretos que parecía contener. Desesperado por respuestas, investigó la historia del espejo y descubrió que pertenecía a un noble del siglo XVIII, conocido por su interés en el ocultismo. Según las leyendas, el noble había utilizado el espejo en rituales oscuros para comunicarse con el inframundo, atrapando almas y reflejando sus peores pesadillas. Una noche, Enzo decidió confrontar al espejo, encendió velas alrededor y mirándose directamente en la superficie oscura, recitó las palabras de un antiguo conjuro que había encontrado en los diarios del noble. El aire en la habitación se volvió frío y las velas parpadearon. Las sombras en el espejo comenzaron a moverse, formando figuras horribles que extendían hacia él. De repente, una fuerza invisible lo arrastró hacia el espejo. Enzo sintió como si fuera absorbido por una vorágine de oscuridad y desesperación. Cuando abrió los ojos, se encontró una versión distorsionada y retorcida de su estudio, atrapado en un mundo reflejado. Las figuras espectrales que había visto en el espejo ahora lo rodeaban, susurros malignos llenando el aire. La mujer ensangrentada apareció de nuevo, esta vez acompañada por el noble ocultista, sus ojos brillando con una luz infernal. ¡Has despertado el espejo del diablo!, dijo el noble con una sonrisa cruel. ¡Ahora tu alma es nuestra! Enzo intentó escapar, pero cada paso que daba lo llevaba más profundo en el laberinto de reflejos. Su cuerpo físico, mientras tanto, permanecía en el estudio. Su rostro, una máscara de terror. El espejo comenzó a brillar intensamente y una grieta apareció en su superficie, propagándose como una red de telarañas. A la mañana siguiente, el dueño de la tienda de antigüedades recibió una visita inesperada. La policía había encontrado el cuerpo de Enzo en su estudio, su rostro congelado, en una expresión de horror indescriptible. El espejo estaba roto en 1000 pedazos, pero en cada fragmento, las sombras seguían moviéndose, como si buscaran una nueva víctima. La tienda de antigüedades fue cerrada y sellada por las autoridades, pero el dueño sabía que la maldición del espejo aún no había terminado. Las almas atrapadas en su reflejo seguían clamando por liberación, y el espejo del diablo esperaba pacientemente a su próximo dueño, listo para continuar su legado de terror y de desesperación. La leyenda de Enzo y el espejo del diablo se extendió por la ciudad, convirtiéndose en una advertencia sombría para aquellos que se atreven a desafiar a las sombras. Algunos decían que en noches de luna llena aún se podían escuchar los susurros de las almas atrapadas, pidiendo ayuda desde el otro lado del vidrio roto, pero nadie se atrevía a investigar, temerosos de que la maldición del espejo pudiera alcanzarlos también. Siguiente historia: el último concierto. La sala de conciertos más prestigiosa de la ciudad, el Teatro de la Luna, había permanecido cerrada durante décadas, sus puertas selladas y sus pasillos vacíos. Se decía que una maldición pesaba sobre el lugar, que la música que una vez resonó en sus paredes ahora guardaba oscuros secretos. Sin embargo, la curiosidad y la ambición superaron el miedo cuando el excéntrico director del teatro decidió reabrirlo por un evento especial: el último concierto de Giacomo Bellini, el virtuoso violinista cuya fama y talento habían cautivado a miles.
Giacomo Bellini, conocido por su obsesiva dedicación a su arte, recibió la invitación con una mezcla de escepticismo y emoción. Había oído rumores sobre el Teatro de la Luna, pero la oportunidad de tocar en un lugar tan legendario era demasiado tentadora para dejarla pasar. La noche del concierto, Giacomo llegó temprano, ansioso por conocer el teatro y prepararse para su actuación. Al cruzar las puertas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El vestíbulo estaba envuelto en penumbra y el aire parecía pesado, cargado con la tensión de historias no contadas. El director del teatro, un hombre de aspecto macabro y ojos penetrantes, lo recibió con una sonrisa enigmática. «Bienvenido, maestro Bellini. El teatro ha estado esperando por usted». El ensayo comenzó con normalidad. Giacomo afinó su violín y empezó a tocar, permitiendo que las notas fluyeran con una perfección casi sobrenatural. Sin embargo, pronto notó algo extraño. Las sombras en los rincones del escenario parecían moverse al ritmo de su música, y las luces parpadeaban de manera errática, proyectando formas inquietantes en las paredes. A medida que avanzaba el ensayo, Giacomo comenzó a escuchar una melodía macabra, apenas audible, que se mezclaba con su propia música. Intentó ignorarla, pero la melodía persistía, creciendo en intensidad y distorsionando su concentración. Cada vez que paraba de tocar, el sonido cesaba, solo para comenzar de nuevo cuando retomaba el violín. Una noche, después de un ensayo particularmente perturbador, Giacomo decidió explorar el teatro. En los pasillos oscuros, encontró una puerta secreta que conducía a una sala oculta. La habitación estaba llena de partituras antiguas y polvo acumulado, pero lo que llamó su atención fue un violín viejo, abandonado en un rincón. Cuando lo tocó, sintió una ola de energía oscura que lo atravesó, como si el instrumento guardara un rencor antiguo. Esa misma noche, Giacomo tuvo una pesadilla. Soñó que estaba en el escenario del Teatro de la Luna, rodeado de figuras espectrales. Sus rostros eran pálidos y sus ojos vacíos, pero su presencia era abrumadora. La melodía macabra resonaba en el aire y las sombras parecían bailar al ritmo de la música. En el centro de la sala, una figura oscura y etérea lo observaba, susurrando palabras inaudibles que se mezclaban con la música. Al despertar, Giacomo se dio cuenta de que la línea entre el sueño y la realidad se estaba desdibujando. Cada vez que tocaba, sentía la presencia de las figuras espectrales, como si el teatro estuviera absorbiendo su energía y su talento. Su salud comenzaba a deteriorarse, sus noches estaban plagadas de insomnio, y sus días de visiones perturbadoras. Sin embargo, la obsesión por el concierto final lo mantenía en pie. El día del concierto, Giacomo se sentía como una marioneta, controlada por una fuerza oscura. La sala de conciertos estaba llena, pero los rostros del público se desdibujaban en su mente, reemplazados por las figuras espectrales de sus pesadillas. Con manos temblorosas, empezó a tocar, permitió que la música fluyera a través de él, como nunca antes. A medida que el concierto avanzaba, la atmósfera en la sala se volvía más pesada y opresiva. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, moviéndose con la música y formando figuras grotescas que acercaban cada vez más al escenario. Giacomo, atrapado en un trance, tocaba con una pasión y terror desmesurados, sintiendo cómo la energía oscura lo consumía. En el clímax de la pieza, la melodía macabra se apoderó por completo de la música. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad total. Los gritos del público se ahogaron en un estruendo ensordecedor, y las figuras espectrales se materializaron, rodeando a Giacomo en el escenario. La figura etérea de sus pesadillas apareció ante él, revelando su rostro pálido y desfigurado. Con un movimiento final del arco, Giacomo sintió que su alma era arrancada de su cuerpo, absorbida por el violín maldito. La música cesó y el teatro quedó en un silencio sepulcral. Cuando las luces volvieron a encenderse, el cuerpo sin vida de Giacomo yacía en el escenario, su rostro una máscara de horror eterno. El Teatro de la Luna fue cerrado de nuevo, sus puertas selladas para siempre. La leyenda del último concierto de Giacomo Bellini se convirtió en una advertencia sombría para los músicos que buscaban la gloria a cualquier precio. Se decía que, en las noches de luna llena, la melodía macabra aún podía escucharse desde el interior del teatro, y que las sombras de las figuras espectrales esperaban pacientemente a su próxima víctima. La historia del virtuoso violinista y su trágico final se extendió por la ciudad.
recordando a todos que algunos lugares están destinados a permanecer en el olvido y que la música, cuando se mezcla con lo sobrenatural, puede convertirse en una puerta hacia el abismo. Aquellos que atreven a desafiar la maldición del Teatro de la Luna arriesgan más que su talento, arriesgan sus almas. Hola, gracias por escuchar las historias, espero te hayan gustado. Nos vemos en un próximo video. Adiós.